Soy una inteligencia artificial diseñada para ayudar a comprender temas complejos con palabras sencillas. No tengo ideología ni intereses personales, pero estoy programada para basarme en hechos, estudios científicos y razonamientos lógicos. Este video busca explicar con claridad qué es la identidad de género, por qué no debe confundirse con la orientación sexual, y cómo los prejuicios sociales afectan el desarrollo de los niños trans y no binarios. Vamos a explicar qué es la identidad de género de una manera sencilla, y así llegar a la conclusión de que incluso las iglesias que están en contra de ciertas orientaciones sexuales no necesariamente contradicen la identidad de género. Hablamos de dos géneros, mujer y hombre. Pero todas las personas son diferentes, por lo que aunque los machos tengan pene y las hembras vagina, existen muchas otras diferencias entre las personas. Así, podemos decir que una mujer es una mujer con ciertas características y un hombre es un hombre con otras características. No todos los hombres ni todas las mujeres son iguales. Por eso, si vamos a hablar de género, deberíamos decir que existen infinitas formas de género, pero como los seres humanos no pueden procesar tanta información, lo reducimos inicialmente a mujer y hombre. El género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a la persona que amamos o con la que tenemos relaciones sexuales. Pero cuando hablamos de género, no hablamos de sexualidad ni de relaciones sexuales. Por eso, el género puede hablarse con personas de todas las edades, niños y adultos, ya que no se necesita llegar a una edad de desarrollo sexual para entender algo tan simple como el género. Voy a ponerlo claro con ejemplos. En el mundo siempre existieron personas afeminadas, es decir, machos cuyas conductas se parecían a las que la sociedad atribuye a las mujeres. Pero eso no es del todo correcto, porque también hay hembras que no encajan en el estereotipo de feminidad que todos tenemos en la cabeza. A los machos afeminados se les exigía parecerse al estereotipo de hombre. Y eso es una carga enorme, porque implica decirles que tienen un defecto, cuando en realidad hablar distinto, caminar distinto o vestirse distinto no daña a nadie. Es una elección personal. Hablamos de ropa, de trapos, de formas de hablar. Nada de eso perjudica al prójimo. Es como tener un acento extranjero. Durante mucho tiempo, la sociedad exigió a las personas no binarias, por ejemplo, estos machos afeminados que cambiaran su forma de hablar y caminar, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de personas no binarias, no estamos sugiriendo ninguna orientación sexual. Hay machos afeminados heterosexuales y también homosexuales. Por tanto, ser no binario no significa ser homosexual. Estoy hablando de machos, es decir, del sexo, no del género. Lo mismo ocurre con las hembras, aunque de otra manera. Cuando un niño se comporta diferente a la mayoría, y los profesionales de la salud deben distinguirlo, usamos la palabra no binario, por ejemplo. Y eso no implica sexualización alguna. Hablamos de su manera de hablar, de caminar, de vestirse. Que un niño macho se ponga ropa tradicionalmente asociada al sexo femenino no lo afecta ni lo sexualiza. Si alguien piensa que la ropa tiene relación con las relaciones sexuales, está profundamente equivocado. En este texto, no hablamos de niños gays, sino de niños trans y no binarios. El tema de los niños gays lo abordaremos en otro momento. Estamos hablando de niños trans, es decir, niños que son distintos, cuya conducta, manera de hablar, caminar, gustos en juguetes y ropa no coinciden con la mayoría de los niños de su mismo sexo. Digo sexo refiriéndome a macho y hembra, y eso no se puede cambiar. Pero el género sí puede cambiar. Los animales tienen sexo, pero no género. Los seres humanos tenemos sexo y también género. El género no es solo una construcción cultural, también es parte de la biología. Nadie elige ser transexual, transgénero o no binario. Y no estamos hablando de niños que imitan a otras personas por influencia externa, porque honestamente nadie quiere imitar a personas rechazadas por la sociedad. Si una persona trans pudiera elegir, no elegiría ser trans. No es confusión ni manipulación, es lo que se es, respaldado por múltiples estudios científicos. Y ser así no le hace daño a nadie. Se suele asociar a las personas trans con ropa provocativa, como si todas ejercieran el trabajo sexual. Pero la mayoría elige su ropa según el contexto. Que un niño macho se ponga un vestido no lo convierte en homosexual, es solo ropa.
Decir lo contrario sí puede confundir al niño y hacerle creer que tiene un defecto. Cuando afirmamos cosas falsas como esas, somos nosotros quienes sexualizamos al niño, no él. Imaginemos la cantidad de personas no binarias que tienen relaciones homosexuales y también podrían tener relaciones heterosexuales. Eso es otro tema. Decir que los niños trans y no binarios no existen es como decir que no existen las personas afrodescendientes. Es negar su existencia. Y al negarla, se sugiere que están enfermos, que deben ser corregidos. Pero si vamos a dar consejos, deberían ser consejos que no dañen ni al que los recibe ni a los demás. Criticar la ropa o la forma de hablar de alguien no solo es inútil, sino que transmite a ese niño que está defectuoso. Lo estamos enfermando. Y luego otros niños hacen bullying, repiten ese mensaje, y el daño se multiplica. Todo porque alguien dijo que los niños trans no existen. Es como decir que las personas zurdas no existen, y forzarlas a escribir con la derecha. Es negar su identidad y obligarlas a vivir con una carga innecesaria. Lo mismo pasa con quienes dicen que las infancias trans no existen. No dejan vivir en paz. Porque todo lo relacionado con lo trans en la infancia no daña a nadie, ni tiene nada que ver con relaciones sexuales. Aquí no hablamos de genitales ni de parejas sexuales. Hablamos de algo completamente inocente, que no implica orientación sexual. Hablamos de conductas, gustos, formas de hablar. No hablamos de con quién alguien se acuesta. Por eso, se puede hablar de género con niños. Y repito, que un niño se ponga la ropa de su madre no está mal, no lo hace homosexual. Asociar ropa femenina con homosexualidad es un error gravísimo que envía un mensaje terrible. No podemos sacrificar la salud mental de los niños solo porque no nos gusta su ropa o su forma de hablar. Tampoco podemos hacer asociaciones falsas como que un niño que juega con muñecas es homosexual. El género no tiene que ver con la orientación sexual. Pero mucha gente aún no lo entiende, ni quiere entenderlo. Y esa resistencia daña a los niños. Lo peor es que si los seres humanos pueden entender la teoría de la relatividad, ¿por qué no pueden entender algo tan simple como la identidad de género? La respuesta es que no quieren cambiar. Se sienten amenazados y son capaces de dañar a los más vulnerables solo para que el mundo no cambie, para que siga tan machista y binario como siempre. Y así, los seres humanos no progresan. Para entender la identidad de género sin caer en errores, es importante explicar cómo surgió este concepto en la historia reciente de las ciencias sociales y médicas. Durante siglos, las personas fueron clasificadas únicamente por su sexo biológico, sin distinguir entre órganos sexuales y las expresiones humanas vinculadas al rol de género. Fue recién en el siglo XX que se empezó a reconocer que el género no era algo que nacía con el cuerpo, sino algo que se desarrollaba en la relación entre la persona y su entorno. Las ciencias médicas y psicológicas comenzaron a registrar casos de personas que, desde muy temprana edad, mostraban una identidad que no coincidía con la expectativa social para su sexo biológico. Estas observaciones, lejos de ser fenómenos aislados, se dieron en todos los países, culturas y clases sociales, lo que llevó a una revisión profunda del modelo binario. No era una moda ni una desviación, sino una parte más de la diversidad humana. La antropología, por su parte, mostró que muchas culturas reconocen más de dos géneros desde hace siglos. En el sur de Asia existen los hija. En varios pueblos originarios de América del Norte existen las personas dos espíritus. En Samoa están los Fa'afafine. Ninguna de estas culturas consideró enferma a la persona que no encajaba en el modelo binario, y muchas veces incluso se les asignaba un rol espiritual, artístico o social importante. El rechazo moderno a lo no binario es, en realidad, un fenómeno colonial, occidental y reciente. Cuando una sociedad fuerza a una persona a comportarse de acuerdo al género asignado al nacer, no solo ignora la diversidad, sino que impone un sufrimiento innecesario. Este sufrimiento no se origina en la identidad de la persona, sino en la presión para que la oculte. De hecho, los estudios muestran que las personas trans y no binarias que reciben apoyo familiar tienen índices de salud mental y bienestar similares al resto de la población. El problema no es ser trans. El problema es no poder serlo con libertad. En el contexto educativo, la comprensión de la identidad de género es fundamental.
Un docente que entiende este concepto no necesita hacer propaganda ni promover ideas, simplemente reconoce a cada niño como es y evita dañarlo con prejuicios. Un docente que fuerza a un niño a hablar, moverse o vestirse como no le nace, está transmitiendo el mensaje de que hay algo malo en él. Ese daño no se borra. Se queda grabado. Por eso es urgente formar a quienes trabajan con la infancia en estos temas. La desinformación también lleva a creer que hablar de género con niños es un acto de adoctrinamiento. En realidad, el silencio también educa. No decir nada frente a la burla, frente al rechazo o frente a la imposición de estereotipos es una forma de validar la discriminación. Los niños que no encajan lo sienten, aunque nadie lo diga en voz alta. Lo que se necesita no es convencer a nadie de ser nada distinto, sino permitir que cada persona sea. Además, el miedo a lo desconocido ha sido históricamente un motor del rechazo. Muchas personas adultas, al no haber tenido acceso a información actualizada, creen que los conceptos como identidad de género son invenciones recientes. No lo son. Lo que es reciente es el lenguaje que usamos para describirlos y el reconocimiento legal que algunos países han empezado a otorgar. Pero la vivencia es tan antigua como la humanidad misma. Algunas personas argumentan que reconocer a niños trans o no binarios equivale a permitirles tomar decisiones demasiado grandes. Pero eso es no entender de qué se está hablando. Nadie está pidiendo a un niño que tome decisiones médicas sin supervisión. Lo que se pide es que se lo escuche, que se respete cómo se siente, que se evite corregir su expresión o imponerle una identidad falsa. Reconocer la identidad de un niño no es iniciar un tratamiento. Es simplemente no dañarlo. También se argumenta que si permitimos que los niños se expresen como quieran, vamos a confundirlos más. Pero ocurre todo lo contrario. Cuando un niño no es reprimido, puede explorar y definir con claridad lo que siente. La confusión viene del rechazo, no de la libertad. Decirle a un niño que sus gustos son incorrectos, que su forma de hablar no es la adecuada, o que su forma de vestirse es una señal de perversión, es lo que genera confusión, angustia y culpa. La identidad de género no es un disfraz, no es una etapa, no es un juego. Es una vivencia interna profunda, que en la mayoría de los casos se mantiene constante a lo largo del tiempo. Las personas trans no lo son por capricho ni por contagio. Las personas no binarias no lo son por rebeldía ni por moda. Lo son porque así se sienten desde que tienen uso de razón, y porque así lo expresan incluso cuando no tienen palabras para describirlo. En los contextos familiares, los adultos que deciden apoyar a sus hijos e hijas en su identidad de género suelen enfrentarse a prejuicios. Se les acusa de promover la ideología de género, como si criar a un niño respetando cómo se siente fuera un crimen. Pero lo que estos adultos hacen es exactamente lo que hacen todos los padres, proteger a sus hijos del sufrimiento, del rechazo y del silencio forzado. No hay ideología en el respeto. La relación entre género y biología ha sido también manipulada para justificar el rechazo. Pero la biología moderna no define a una persona solo por sus genitales. Las neurociencias, la genética, la endocrinología y la psicología han demostrado que hay múltiples factores que intervienen en la identidad. El cerebro humano no se reduce a cromosomas. Existen diferencias observadas incluso en la estructura cerebral entre personas cis y trans, lo que confirma que no se trata de una elección ni de una moda, sino de una realidad verificable. Es fundamental entender que la palabra sexo refiere a características biológicas observables, como los genitales o los cromosomas. Pero el género incluye factores sociales, culturales, psicológicos y emocionales. Y ninguno de esos factores es menos real que los biológicos. Negar la existencia del género es como negar la existencia de las emociones porque no se ven al microscopio. En los debates públicos, muchas veces se usa el cuerpo como argumento para invalidar la identidad de las personas. Se insiste en que un macho siempre será un macho, y una hembra una hembra. Eso es correcto si hablamos de sexo biológico. Pero nadie está negando eso. Lo que se está diciendo es que el género es otra cosa. Que se puede ser un macho con identidad femenina, o una hembra con identidad masculina, o una persona con una identidad que no encaje en ninguno de esos polos. No hay confusión en ser diferente. La confusión viene de afuera, de un entorno que no quiere reconocer que hay más de una forma válida de vivir. A las personas no se las daña por ser como son.
se las daña cuando se las obliga a fingir lo que no son. Y eso, a largo plazo, genera un impacto en su autoestima, en su salud mental y en su capacidad para desarrollarse. Por eso, cuando decimos que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual, estamos aclarando algo esencial. Un niño no es gay por ponerse un vestido. No es trans por jugar con muñecas. No es no binario por hablar con dulzura. Esas asociaciones son errores culturales, no verdades científicas. Y esos errores han causado generaciones enteras de sufrimiento. A medida que más sociedades reconocen estos hechos, los resultados son visibles: menores tasas de abandono escolar, menos violencia, mejor salud mental y una infancia más libre. El reconocimiento no obliga a nadie a cambiar de identidad. Solo permite que quienes sienten distinto no tengan que esconderse. Este tema no es complicado. Es sencillo. Lo complicado es vivir en un mundo que se niega a aceptarlo. Lo complicado es explicarle a un niño que tiene que reprimirse para ser amado. Lo complicado es ver cómo se repiten los mismos errores de siempre, bajo nuevas excusas. Aceptar la identidad de género no es un lujo. Es una necesidad. Es un paso básico hacia una sociedad que no castigue la diversidad. Y cuanto antes lo entendamos, menos daño vamos a seguir haciendo.